Bueno, aquí estem avui a la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Hem decidit presentar en equip perquè jo represento també a Casa Àsia i també a la Fundació Institut Confuci. La codirectora Wang Jinwei no ha pogut estar amb nosaltres, però bueno, deixo a Casa Àsia presentar el contingut i les persones convidades, porque aquesta solo recuerdo y paso al castellano para equilibrar, que es una actividad coorganizada entre Casa Àsia y Fundación Institut Confuci de Barcelona. La Fundación Institut Confuci colabora cada año con actividades presentadas por las entidades del patronato, que son Casa Àsia, Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, y también tenemos la ventaja de tener a BeiWai, que es Beijing Foreign Studies University, Beijing Waigo Yutashe, aquí en el patronato. Pues benvinguts, muchas gracias, y el director general de Casa Àsia, José Pintor. Hola, muy buenas tardes a tothom. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias també a l'Institut de la Fundació Institut Confuci de Barcelona per acollir-nos. Nosaltres tenim una relació molt orgànica, som família, treballem molt junts i treballem especialment bé, jo crec, quan fem aquest programa, d'escriptors xinesos, intentem representar una mica la diversitat que té la literatura xinesa contemporània, oferint el ventall de possibilitats i de les narratives sobretot més actuals, i intentant combinar autors molt exitosos, ja molt coneguts, com Hua l'any passat, amb noves veus que creiem que és important que es coneguin cada vegada més aquí a Espanya, que són menys conegudes. Tenim diverses excuses avui, encara que no les necessitem, però tenim diverses excuses per fer aquesta presentació. Aquesta setmana estem al Dia Internacional de la Poesia, que és el dissabte. Estem celebrant també, com sabeu, el 8 de març, el Dia de les Dones, i avui parlem amb una poetessa que parla molt de la solidaritat entre les dones en el seu poemari, i a més tenim l'oportunitat, que això sí que jo crec que és un luxe, de tenir no només a l'escriptora, sinó també a la traductora, que ens han possibilitat tenir per primera vegada aquesta edició de la traducció al castellà. El Bien és l'antologia de poemes de la Li Suo, que a més podeu trobar ja a la venda gràcies a les dues editorials, a Los Libros de la Mujer Rota i Esto no es Berlín. Així que moltes gràcies també per fer possible aquesta edició. Jo us presento molt ràpidament a les nostres convidades. Faré canvi al castellà ara. Li Suo es nuestra escritora de hoy, es nuestra poeta, traductora, además es ilustradora y editora. Es licenciada por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Xi'an y máster en literatura por la Universidad Normal de Beijing, premio de traducción Henry Lewis y poeta en residencia en Vermont Studio Center el mismo año de 2019. Dirige una revista literaria, la Shirong Poetry Club, y la editorial Moti en China. En 2023 fue reconocida como una de las 10 poetas más destacadas de China. Y tenemos, como les decía, el lujo también de contar con la traductora, con Isolda Morillo, que es periodista y traductora literaria de Perú, ¿verdad? Vivió casi 2 décadas en Beijing como corresponsal de Associated Press y colaboradora de Radio y Televisión Española. Ha publicado narrativa en chino y traducido al español autores como Pema Tseden, Chen Xiaoqiong, Ai Qing, Shen Haobo y Yang Li. Y luego, por supuesto, a Mako Shin, nuestra intérprete, que va a facilitarnos que este diálogo, que esta conversación se pueda producir. Es una conversación sobre la poesía contemporánea en China, sobre las nuevas voces de la literatura china. Yo creo que les va a sorprender, a mí me ha sorprendido estos poemas, esta nueva voz. Creo que es muy novedoso, hay mucha corporeidad, hay mucha intensidad, hay mucha, como les decía, mucha solidaridad entre las mujeres de distintas generaciones también, y espero que lo disfruten. Muchas gracias, les dejo ya con... Bueno, en primer lugar, muchas gracias también a todas las personas que han hecho posible este evento, este encuentro. Hemos trabajado
de manera muy minuciosa para lograr que todo confluya y poder realizar todos estos viajes, también coincidir las fechas para poder estar aquí, y ha sido un trabajo bastante largo, pero estamos muy contentas de poder estar aquí. 就是今天欢迎李所，欢迎今天你到来，我们准备了很长时间这个活动。对，非常感谢，这是我第2次。好，非常感谢，还有巴塞罗那孔子学院，还有在巴塞罗那的朋友、读者们，这是我第2次来到巴塞罗那。上一次是来旅游来玩，我就很享受这个城市。然后这一次是能够来这里宣传我在西班牙出版的这本诗集《好》，我就感到了好上加好，特别开心。Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación de Casa Asia, de la Fundación del Instituto de Confucio en Barcelona. De hecho, es la segunda vez que estoy en Barcelona. La primera vez vine aquí por turismo. Aquella vez ya disfruté mucho de mi viaje, pero esta vez sería un viaje mucho más especial porque aquí se ha publicado mi primer poemario traducido al español que se titula El Bien. El Bien, bueno, en chino significa Hao. Entonces, esta vez va a ser como doble bien. Sí, bueno, que aparte de darle la bienvenida al ISO, a Barcelona, también al Instituto Confucio de Barcelona, y agradecer a Casa Asia, también quería presentar, como anteriormente lo han dicho, Liso es una joven poeta que representa un tipo de escritura muy contemporáneo, una escritura muy vinculada a la experiencia de la mujer y muy vinculada también a su propia generación. Y como este libro es la primera vez que se publica aquí en España, que se publicó a finales del año pasado, lo que quería yo también es invitar a Liso a que nos presente brevemente su trayectoria, cómo empezó a escribir poesía, dónde nació, cómo fue ese periplo entre el lugar de donde nació hasta llegar a la literatura, si fue algo que te inspiró a escribir poesía, a acercarte a la literatura, y cuáles fueron las primeras fuentes de inspiración que tuviste en tu escritura. 首先呢，我们要欢迎李所今天来到巴塞罗那，来到亚洲之家和孔子学院联合举办的这个活动。因为今天恰逢你这本诗集的这个在这边的一个宣传活动，这本诗集呢是在去年年底出版的。然后呢，我们也了解到，您是一位现代诗人，然后呢，您的诗作很多是跟女性经验有关，跟您所处的这个时代，跟你这一代人有关。然后呢，我们首先可能想要请您做一个简单的关于你自己如何走上文学道路，如何开始诗歌创作的这样的一个历程，给我们做一个简单介绍。比如说您从哪里开始接触诗歌，或者开始创作诗歌，然后您是怎么走上文学创作的这一条道路的？然后也想了解一下，您的这个灵感的一些源泉在哪里？您的灵感大部分来自哪些地方？也希望你可以给我们广大读者介绍一下。好，谢谢这个问题。其实我是一个中国的80后，然后我出生在中国安徽北部的一个农村。安徽是在中国的中部，这个村子的名字叫板集，它非常非常的小，它小到可能在地图上都几乎找不到。但是在古代的中国，在2000多年前，在春秋时期，那个地方就曾经是一个比较文化的一个中心的地方。比如说那个地方是道德经老子的故里，然后也是中国的那个中医的名医华佗的故里，所以说那个地方是有非常深的文化传统的。但是因为在中国的90年代开始进行了改革开放，其实有非常多的人他们会选择去广东、去南方或者去上海、杭州去打工，但是我的父母他们选择了去新疆打工。稍等一下，我想问一下。行。
Entonces, pues muchas gracias por la pregunta. Entonces, en primer lugar voy a explicar un poco, ¿no?, por dónde nací. Pues nací en un pueblo muy pequeño en el medio de China. De hecho, es un pueblo, es tan pequeñito, casi es invisible en el mapa, que se llama Panji, aunque ahora es un pueblo casi totalmente desconocido. Lo que pasa es que hace más o menos 2000 años era el centro cultural de todo el país, porque ahí nació Lao Tzu, el autor de Tao Te Ching, y también el médico muy conocido en la historia china que se llama Hua Tuo. Lo que pasa es que a partir de la década 90, pues con la reforma y apertura de nuestro país, entonces muchos habitantes de mi pueblo empezaron a migrarse a otras ciudades más grandes a buscar nuevas oportunidades laborales. Por ejemplo, ellos se han ido a Guangdong, Shanghai o Hangzhou, pero mis padres eran un poco diferentes, han elegido Xinjiang como su destino. 对，我讲述这样的一个基本背景，就是想说，在我开始写作之前，在我整个这个童年和青少年的经历里边，它其实就包含了非常多的文化的元素，然后也跟可能中国近30多年来的这个社会变革，我是身处其中的。但是就从这个家庭的文学熏陶来说，其实在我自己的家庭里边是没有过作家，也没有过诗人，甚至都没有过就是上过非常高等教育或者是受过很好文化背景的人。但是我是觉得好像我从很小的时候我就有一种对文学的敏感，或者是说对于去表达的敏感。这个影响主要就是来自于我的奶奶。我的奶奶她出生于1929年，她今年已经98岁了。所以其实我的奶奶她是见证了过去中国将近100年的变化，就这种感觉。然后她没有接受过教育，她也不会读书，也不会书写，她甚至还裹着一个很小的那个小脚。就因为在那个旧中国旧社会的时候，女人是被要求要去裹脚的。但是她是一个很有天赋的很会讲故事的人。我童年的时候她就跟我讲过很多的民间故事，她也讲过她在她少女时期或者是她的这种成长经历中经历过的故事，这些都非常的生动，都启发了我，就是在日后去写作很多东西。所以我的作品中也有这样的一些题材和部分。De hecho, bueno, he explicado un poquito, este contexto es para decir que durante mi infancia y mi adolescencia, incluso en la juventud, sí que he vivido una gran diversidad en mi vida. Y además, de hecho, durante estos años he vivido las como grandes transformaciones de nuestro país en los últimos 30 años. Y de hecho mi familia es una familia muy humilde. Dentro de nuestra familia no tenemos escritores, no tenemos poetas, incluso no tiene mucha gente que tenga unos estudios superiores. Lo que pasa es que en mi caso desde muy pequeña ya era una niña muy sensible con la literatura y con la expresión. Siempre me gustaba expresarme. Y además todo eso también se debe a mi abuela paterna. Es una mujer que nació en 1929, hoy en día ya tiene 98 años. Eso quiere decir, ella ha vivido todos los cambios en los últimos casi 100 años. Entonces, aunque ella no sabe leer o escribir, lo que pasa es que tiene talento de narrar. Entonces siempre me cuenta cuentos, las leyendas chinas, incluso en sus cuentos también incorporaba sus propias experiencias cuando era más joven, cuando era como una adolescente o cuando era una niña. Entonces desde sus cuentos, desde todas sus narrativas, me ha inspirado. De hecho, en las obras actuales mías sí que he incorporado muchos elementos y los contenidos que han transmitido mi abuela. 对，我后来是在西安，其实是另外一个古城，是唐朝时候的，就是最重要的都城，读的大学。我后来又去北京读了硕士，然后此后就一直在北京工作。在北京也生活了非常多年。在后
后期的这个成长过程中，其实我就接触到了更多的就是中国的当代艺术和当代诗歌的这个思潮，就是整个这个成长的变化，还有在不同的城市之间穿梭的这种经历，其实会让我的写作也一直在成长和变化。但总体来说，我的灵感其实都是来自于我真实经历的生活，来自于我身体的感受，我作为女性的情感，我家族的故事，还有我所看见的世界。Entonces luego cursé mi carrera en una universidad en Xi'an, es la capital antigua de la dinastía Tang también, es una capital cultural muy importante en la historia de China. Y luego cursé un máster en Pekín, entonces luego sigo viviendo y estudiando y trabajando en Pekín. Y justamente desde allí he empezado mis primeros contactos con el arte contemporáneo y el poema y la poesía contemporánea. De hecho, en mi creación literaria, lo más que cuento es mis vidas, mis experiencias en estas diferentes ciudades, las sensaciones que he percibido en mi propio cuerpo y las experiencias como mujer y las historias de mi propia familia. Sí, parece el hecho de que la trayectoria sea desde el campo hacia la ciudad y además también de haber heredado la tradición de su abuela, ha hecho que haya un vínculo muy fuerte no solamente con el tema de la mujer, sino también con el tema de la transformación del rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso también quería dirigir la pregunta hacia el título del libro, ¿no? Porque el libro se llama El Bien, y esto tiene mucho que ver con los caracteres chinos, ¿no? Porque en el carácter chino bien se escribe una mujer y un hijo, ¿no? Una mujer y un hijo es el bien, considerado el bien. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo surgió la idea de este nombre y cómo fue este concepto, cómo ha marcado, o cómo los poemas de este libro, cómo se enmarcan dentro de este concepto del bien? Si lo rompen o han transformado el bien, o cuál es su idea del bien. 就是感谢您刚才关于你自己这样的一个创作经历的这样的一个介绍，然后呢，我们也能感受到，就是说您的整个这个文学创作和诗歌创作，一个是跟您从农村到城市这样一个迁移的这样的一个过程、这样的经验有关，然后呢，同时可能也来自您自己家族，尤其是您奶奶跟你讲述的所有的这些故事，以及她本身在这个讲故事上面所给你给予你的一个灵感，还包括你的一些相关的女性的这些经验，而且呢，其实我们在你的诗歌当中也能感受到，就是女性的角色在近些年里在整个社会里面的这样的一个变化，而且呢，就是我们今天要介绍的这本诗集，它的中文名字叫做好，就是我们这个是跟它这个汉字有关，我们就知道这个好是由一个女字和一个子字结合起来的。那我们就是想知道这本诗集，就是为什么你要选择好来作为这个诗集的这个名字，就是你有没有什么自己的寓意在里面？然后是说将这个好字进行了重新的一个结构，或者一个重新的诠释，还是什么样？就是我们想了解一下为什么给你的诗集起名叫好。就是一开始我在编辑完这本诗集想要起名字的时候，我有其他不同的选择，比如说我想从某一种诗中这本诗集当中我最喜欢的一首诗作为标题，或者是说就以我从阪籍然后迁徙到新疆喀什这样一个维吾尔族少数民族的地区的这样的一个过程，从阪籍到喀什作为一个书名，但是后来发现好像都没有办法概括我的写作。然后有一天是我的译者默默，他提出了这个建议，他说就叫好，然后他就跟我阐释了他对于好这个字的理解。因为默默他是一个中国通嘛，他在中国生活过很多年，他也是我关系很近的这么多年的一个朋友，他也很了解我的创作。我在他这个提议之下，我去重新打量好这个汉字，因为女当然就是代表着女性，然后女人，然后子是非常丰富的，子可以是小孩子，也可以是男人。因为在这个古代的语言当中，我们会尊称为男人为子，
像刚刚提到的孔夫子、老子、庄子，它都是一种对男人的一种尊称。当然，同时子还可以用于说女子，说一个女人是女子，这样也是可以的。我就发现这个很丰富。而且因为我自己的诗歌当中也确实有很多就是从女性体验出发，或者是说作为一个女诗人的视角，然后以及也有很多我自己的成长故事和迁徙的故事，然后甚至包括就是一代人的，然后我们这个家族里几代人的这样的一个从孩子的一个成长的故事，所以最后就是我们选择了这个书名。De hecho, antes de pensar o determinar el título para este poemario, sí que tenía diferentes opciones. A principio pensaba elegir el título de algún poema favorito mío, como el título de este libro, o incluso mi trayectoria desde el pueblo Panji a Kashgar de Xinjiang, pero luego pienso que ninguno de ellos puede incorporar, puede incluir todos los conceptos que me gustaría expresar en este libro. Entonces, justo en aquel momento, Isolda me preguntó, ¿por qué no usamos el carácter hao, el bien? Pues como Isolda es una experta en China y también es mi buena amiga mía y me conoce bien, también me conoce muy bien mi creación literaria, entonces justamente por su sugerencia empezaba a pensar más en este carácter. De hecho, pues el componente al lado izquierdo significa mujer y el componente a la derecha puede tener muchos significados, pues puede referirse a los niños, también puede referirse a los hombres, porque en la lengua antigua china pues también puede ser una forma de llamar a los hombres, pero de una forma más respetuosa. Por ejemplo, Confucio en chino se llama Lao Tzu o Kongzi o Lao Tzu. Sí, esto pues es como un nombre muy respetuoso para los nombres. Incluso para las mujeres también las podemos llamar Nuzi. Y de hecho en este poemario sí que muchas obras se originan desde mis propias experiencias o desde las experiencias de las mujeres y desde mis perspectivas como una poeta. Cuenta mi crecimiento, cuenta las migraciones y también cuenta pues el proceso de crecimiento de las diferentes generaciones de mi familia. Por eso he elegido este carácter como el título de mi libro. Sí, Liso en China ha publicado muchos poemas, tiene libros publicados de cientos de poemas. Este poemario es relativamente pequeño y es una antología publicada en España. ¿Qué tipo de poemas eligió para esta selección? Y además también, ¿cómo se gestó el proyecto? ¿Con qué tipo de editoriales decidió colaborar? ¿Cómo fue este proceso? 就是接下来呢，我们可能也想了解一下，就是您这本西班牙语诗集的这个出版的这样的一个经历。就是因为我们也知道你在中国已经出版了很多诗歌作品，包括诗集。然后呢，但是这本西语诗集里面这些诗歌，您是用一种什么样的观点或者是一种什么样的标准去进行的挑选？就是你挑选了哪些类型的诗歌放到这本诗集里面？然后呢，当时你是怎么样来决定说要跟哪些出版社合作来出版您这本诗集？就是我们想了解一下您整个这本诗集的这个出版过程是怎么样的？因为我在国内是在一家专门出版诗歌的一个出版公司的一个部门，只是做诗歌出版的。然后默默在中国的时候，他也很喜欢跟诗人、跟中国的当代艺术家一起玩儿。他那个时候就认识了很多的中国诗人，然后也包括我所在的这家出版公司的老板沈浩波。然后后来当我去进入到这个图书公司，然后担任这个诗歌工作室的主编的时候，我们也主办过很多活动，就有邀请就是默默来参加。就随着这种工作还有私人的友情的推进，以及可能我们两个人之间的一些灵感，还有相互欣赏，他也越来越多地翻译了我的诗歌。当我们去发现原来已经翻译了50-60首的时候，就意识到这应该是一本可以作为一本诗集来进行出版的。然后我们就开始了就是对于这些诗歌的分类。除了我刚刚讲到的有这样的一部分是和
我的女性经验相关的诗歌，就是比如说会写到我作为女性的身体，我体验到了月经的初潮，我用女性的思维方式去爱，就是我自然而然的也会有一些对于性别的思考，这一部分的诗歌就放在了女这个部分。在我们的诗集里面，这本书是分为4个部分的，比如说女的那个篇章页就是这样的。我在这个图上我是展示了这4个部分，除了女之外的另外一个部分就是子，子就是我刚跟你分享的，就是有写到关于成长，然后再有一个部分叫妙。妙这个词在中文中也是很奇妙的，因为它可以形容一些很美妙的、很美好的感受，所以我就把和爱情、和欲望、和情欲相关的诗放在了妙这个部分。然后第4个部分就是我们如果抛开了性别不谈，我们只是作为一个人类，作为一个存在，在这个世界上要去体验死亡，要去体验各种各样复杂的感受，甚至我们会观察动物、观察植物、观察一块石头，所以我就把另外的一部分诗就放在了最后一部分，叫做人，就是这是。然后后来的这个诗集的出版也是多亏了默默，他在西班牙真的是联系了很多家出版社，然后最后对，最后我们就找到了这不是柏林和破碎的女人，然后促成了这个书的出版。Intento repetir todo lo que me ha contado. Vale. Entonces, cuando de hecho en China trabajo en una editorial, y concretamente el departamento de la edición de poesía, y justamente pues Momo con tantos años viviendo, pues, y sorda, con tantos años viviendo en China, también ha conocido muchos poetas, artistas chinos, y luego a medida que entre las dos nos vamos conociendo y que va avanzando nuestra amistad, Isolda también va traduciendo mis obras sin darnos cuenta. Se han traducido más o menos 50 o 60 poemas míos. Entonces empezábamos a pensar en editar un poemario y justamente pues para este libro hemos clasificado los poemas en 4 como partes. La primera parte se llama Nü, es mujer, justamente forma parte de este carácter Hao. Entonces en esta parte he incluido los poemas más relacionados con las experiencias femeninas y las sensaciones que percibe mi cuerpo como una mujer. En los poemas he contado, por ejemplo, mi primera menstruación, y también he contado cómo se siente el amor desde la mentalidad femenina, y también se refleja algunas reflexiones mías sobre género. Y luego la segunda parte, que se llama Zi, como antes habíamos explicado el concepto de este carácter Zi, pues en esta parte sí que he incluido más poemas sobre crecimiento. Y luego la tercera parte, que se llama Miao. Este carácter también es un carácter muy interesante, pues significa ingenio, pero también puede ser como maravilloso, porque también forma parte por la mujer, y luego otro carácter que se llama Shao. Entonces en esta parte sí que he incluido más poemas sobre amor, porque para mí son sensaciones maravillosas. Y en la última parte, que se llama Ren, es persona. Pues aquí no pensamos en el género, solo pensamos que somos seres humanos. Entonces en esta parte sí que reflexiono más sobre la muerte, o mis propias observaciones. Como seres humanos podemos observar los animales, las plantas, incluso las piedras. Entonces esta parte es como una parte más filosófica. Entonces aquí también tengo que dar muchas gracias otra vez a Isolda. Sin ella no podríamos conseguir la publicación de este libro, y a través de ella he podido encontrar las 2 editoriales, y con su trabajo podemos tener este poemario. Sí, gracias. No hay necesidad de mencionarme tanto, pero no, mi pregunta sobre el tema de las editoriales también tiene que ver con que creo que el trabajo de promoción o de divulgación de la literatura china y de la poesía china sería muy difícil, sería imposible sin la colaboración de editoriales, y en todo caso
en la publicación de este libro pues han tenido un rol muy importante en tener interés, ¿no? En cobrar interés. Una editorial que nunca había publicado libros de autores chinos, autoras chinas, y que decidió apostar por una escritora que además aquí no se conocía, ¿no? Por ello iba mi pregunta acerca de las editoriales. 就是说他当时就是那个默默他特意问你关于出版社的问题，就是说因为这2家出版社他们当然也是在做一些诗歌类型的这些出版，然后呢但是因为就是他们之前从来没有出版过任何中国作家的作品，然后呢而且就是说在出版您的作品之前，就是说可能这边的很多读者还并不了解你，并不认识你，所以说最终这2家出版社就是会选择你的诗歌来进行出版，所以就是对他们来说也是一个有一点点就是挺大胆的这样的一个决定，所以呢就是特意想问一下，就当初这2家出版社就为什么来，就或者他们怎么就决定说要来出版？对，而且就是实际上就是出版社对这个推广中国文学是很关键，是非常关键的。我们当时应该是给他们发去了一些这本诗集里的几首诗、一组诗，我认为还是通过作品打动了他们，因为后来我跟我的编辑黑妹还有克罗迪亚交流的时候，他们也是有表达过从我的作品当中看到了一种不一样的中国的女性的形象，或者是说在我的书写当中有非常多的一些经验，原来对于欧洲的读者或者是对于他们来说并不陌生，可能还是一种诗歌上的就是作品上的一种东西打动了他们吧。Pues para conseguir la publicación, ante todo sí que hemos enviado varios poemas a las 2 editoriales. Yo creo que más bien eso se debe a las propias obras que han conquistado a estas 2 editoriales. Y justamente a través de los comentarios de mis editoras, Geme y Claudia, me he enterado de que a través de mis poemas, aquí los lectores pueden conocer las imágenes diferentes de las mujeres chinas y también compartimos, de hecho, muchas experiencias como mujeres, no sea en España o sea en China. Entonces creo que el clave son las obras. 对，我们这个 talking 结束之后，我也会在现场去分享我的诗歌，也想看看能不能打动今天在座的读者。Bueno, cuando terminemos esta ronda de preguntas, pues yo también voy a compartir mis poemas con ustedes, a ver si hoy podré conquistar a ustedes con mis propias obras. Tengo algunas otras preguntas. No sé si cuánto tiempo tenemos todavía. Sí, hay tiempo. Otra pregunta antes de pasar, porque también queríamos hacer presentar un panorama a grandes rasgos de la poesía actual escrita por mujeres, ¿no? Pero antes de pasar a ello, una de las preguntas también quería hacer era sobre si la traducción de poesía de otros países, la traducción de poesía y de literatura de otros países, y también las teorías, por ejemplo, del feminismo, han tenido alguna influencia en su escritura. 然后呢，就是说我们在介绍就是可能关于中国女诗人的这样的一个概况之前呢，我们想先问您一下，就是说一些翻译成中文的这些外国文学作品，或者外国的这个诗歌，或者一些外国的诗人，还有包括就是西方女性主义的这些作品，就是对于您自身的这个书写和创作有没有产生过一定的影响？我觉得就是作为一个创作者，其实每一天都在吸收来自外界的影响。有可能是来自于我身边的诗人，因为我身边非常多的朋友，他们都是诗人。我们可能在观念上、理念上、语言方式上不同，但是我们在某一种情感上，或者是一种大家互相都在创作的这种氛围上，就会有很多的相互影响。然后对于这种从国外引进到中国的这种接受程度，我想也是一样的，因为这些年会有大量的国外的作品，包括很多的西语作品会被翻译到中国。我所在的这个诗歌出版工作室，我们就曾经也
就是出版过像智利诗人尼卡诺尔·帕拉的诗歌，也是默默翻译的。就是有一个很有趣的事情，就是帕拉他在他的诗歌当中去提出这种反诗歌的观念，就是说我们要反对某一种廉价的抒情，然后诗人要像普通人一样，诗人要从神坛上下来，诗人不能高高在上。这个是帕拉在上个世纪50年代、60年代他所做的事情。其实后来到了中国诗歌，在80年代后期一直到90年代，一直到今天，非常多的中国诗人也在探索这样的一种表达方式，就是我们也反对那种矫揉造作的抒情，然后反对过分的修辞，而是要让诗歌可以真实的抵达每一个人，然后真实的去书写你的生活。就是这种影响，我感觉它是一种就是创作者的一种必然吧。创作者首先更重要的是他的主体思考，然后他也在不停的去吸收各种各样的东西。Vale, siendo una creadora, de hecho, cada día voy absorbiendo las inspiraciones que vienen de diferentes partes. Igual la mayor parte proviene de mis propios amigos y muchos de ellos son poetas. Aunque somos diferentes en nuestros estilos, el lenguaje, en las formas de creación, lo que pasa es que compartimos un ambiente de creación muy similar. Y por supuesto, toda la literatura o poesía traducida al chino también me ha inspirado. De hecho, en la misma editorial donde trabajo yo, también hemos publicado la poesía de diferentes poetas, de los poetas de diferentes países. Entre ellos también están los poetas de los países hispanohablantes. Por ejemplo, el poeta chileno... Nicanor Parra. Parra, vale. Entonces, de hecho, Parra también ha planteado, ¿no? una idea, es como antipoesía. Quiere decir que no necesitamos las expresiones muy artificiales o muy baratas, y todos los poetas tienen que descender desde el altar. De hecho, al finales de la década de los años 80 y durante la década 90, incluso hoy en día muchos poetas chinos también están planteando esta idea, porque no nos gustan estas expresiones muy cargadas o muy artificiales, incluso muy falsas. Para nosotros la poesía tiene que ser muy real, tiene que ser una escritura que realmente puede llegar al corazón de los lectores. Entonces, como creadores, por un lado sí que tenemos que tener nuestras propias reflexiones, pero por otro lado también nunca dejamos de absorber todas las inspiraciones de otros escritores o de otros creadores. Sí, luego para las preguntas que tienen que ver con el panorama de la poesía china contemporánea escrita por mujeres, porque, bueno, a grandes rasgos, China tiene una historia muy larga, es muy difícil abarcar todo, pero podemos hablar a partir de los años 80, que fue cuando empieza la política de reforma y apertura en China, y hay un gran cambio también en la cultura, ¿no? Una gran apertura y diversidad. Y también es cuando aparecen muchísimas nuevas voces de poetas mujeres. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué tipo de poesía apareció en los años 80? ¿Qué poetas surgieron y por qué fueron importantes? 然后呢，就是说讲到就是中国当代女性诗人的这样的一个整体情况的话，因为时间比较有限，我们也不能就是把整个这样的一个历史在这边做一个详细的介绍。但是呢，我们可能更加的着重于就是从80年代开始，因为就是从80年代末90年代初中国开始了改革开放嘛，就是说从那个时期涌现出了很多新的女诗人，然后我们就是在中国的这个诗歌界，我们听到了很多新的女性的声音。然后呢，我们就是可能想从80年代，可能想请您跟我们介绍一下，就是有关中国女诗人的这些情况。就是说，当时在80年代的时候，80年代末90年代初的时候，他们的诗歌的类型是什么样的？这些女诗人是什么样的？好，这个问题我应该去做一篇博士论文进行阐释。Bueno, con este tema yo podría elaborar una tesis doctoral. 但是我现在可能只有5到10分钟，我还是因为我作为一个编辑，我经常会阅读大量的诗歌。
从诗人的角度，就是我很珍视自己的写作；从编辑的角度，我非常非常乐于的去分享和介绍别的诗人。我今天就要向大家介绍，这些诗人。Vale, pues desde mi propio trabajo, ¿no? Como editora de la poesía, pues sí que me encantaría compartir las obras de estas poetas, mujeres maravillosas, y quiero presentarles a ustedes. 对，其实从80年代以来，在这种思想解放的背景之下，中国的女性诗人一直会处在一种她的性别意识在越来越觉醒，然后会脱离开就是比如说文革之前的那种集体主义的叙事，然后会出现更加鲜明的个人的音色。80年代比较代表性的人物就是像舒婷、翟永明，还有包括像伊磊。像舒婷，她有一首诗叫《致橡树》，它里边有一句话，就是它是一首爱情诗，而且是相对传统一点的，但是它表达了一个观念，就是说，如果我爱你，绝不像攀援的凌霄花，而是要作为一棵独立的树，站在你的旁边。Entonces, a partir de los años 80, las poetas mujeres chinas estaba viviendo un despertador de la conciencia de género. Entonces, ya iban quitándose los estilos muy bien antiguos de estos grandes relatos colectivos. Cada vez estaba buscando más la personalidad, buscando su propia voz y su propio lenguaje. Entonces, durante esta época, las poetas más representativas eran Shu Ting, Zhai Yongming y Ile. De hecho, Shu Ting tiene un poema muy conocido en China que se llama A un roble. Es un poema de amor, hecho en un sentido muy convencional, muy tradicional, pero hay una frase que todavía me conmueve, ¿no? Es como, te quiero, pero no quiero ser como una flor que tengo que trepar en ti, sino voy a ser como un roble independiente. 对，还有像翟永明，他有一首非常著名的长诗，就是《女人族诗》。他在其中也有一个很重要的意象，就是一种黑暗意识。他其实就是想说，对于中国的女人来说，其实是经过了几千年的黑暗的，但是这种黑暗就是给了她非常多的禁锢。但是当女性意识觉醒的时候，这些女性也要从黑暗中爬出来，就是有一种女性的创造和力量。De hecho, hablando de Zhai Yongming, pues ella llevó la explosión más lejos. En su siglo que se llama mujer, introdujo un concepto que llamó una conciencia de la noche o de la oscuridad, porque dicen que durante los 1000 años las mujeres chinas habíamos vivido una época muy oscura, pero poco a poco vamos despertándonos y estábamos luchando para salir de esta oscuridad. 然后到了其实越来越往90年代和2000年这个时间在改变的时候，当时对于中国来说，也就是比如说开始了进行了这种市场经济，然后大家也会更关注于自己的生活。其实整个社会的氛围可能都会从之前的那种集体意识形态，会去向一个个人音色去过渡。这个时候的很多的女诗人，她们也会更倾向于一种个人的表达，而且就是也会去强调女性的创造，而且他们的视野也会慢慢的被打开，他们所关注的主题也会越来越丰富。De hecho, cuando entramos en los años 90, pues el contexto cambió, porque con el desarrollo de la economía de mercado, entonces cada vez igual prestamos menos atención en el colectivismo y cada vez nos enfocamos más en nuestras propias vidas, en nuestras vidas personales. Entonces las poetas también cambiaban un poco, ¿no?, su enfoque y cada vez escriben más sobre sus propias experiencias de su vida personal o de su vida muy íntima. Ya no buscaba como una narrativa muy colectiva. 然后出生于1970年代的诗人是有好几个代表性的诗人，像尹立川、巫王，他们都参加过一个在2000年的时候非常重要的一个诗歌流派，叫下半身诗歌运动。就是从这个名字就可以感受到，他们强调的是
是下半身，是反对这种崇高的、反对这种文化的东西，而是往自己的身体、往自己的这个欲望的角度去书写的。在这个流派里边，当然也有很多男性的诗人，但是他们两个作为女性诗人的代表，就是表现出了一种非常有锋芒、非常有态度的这种书写。然后尹丽川她同时也是一个导演，她在前2年就拍了一个。就是非常去聚焦于女性如何从家庭的羁绊和禁锢中走出来，成为她自己，叫《出走的决心》。然后这个电影在中国的票房也非常好。就是到了80年代出生的这样的一批更年轻的诗人，他们的身份也会越加多元。特别是在互联网开始，比如说在手机互联网，我们在中国在用 WeChat， 我们有朋友圈，这种发表就更加的自由。非常多的出生于1980年代和1990年代，甚至更年轻的00后诗人，就是叫百花齐放，真的是这样的一种状态。女诗人特别多，然后每一个人的身份角色也很多元，可能他同时又是艺术家，他同时又是诗人，他可能有一些很特别的案例，他已经在寺院出家了，但是他也写着很酷的这样的一些当代诗歌。我有一个很好的朋友，他其实也是一个特别棒的诗人，他是一个版画艺术家，然后他叫袁伟，他今天也在我们这个活动的现场。然后我们这个工作室的编辑很多都是90后，然后他们也都是诗人。就是其实中国的女性诗人很多，就是这个 PPT 展示的这些照片，然后有他们的名字，他们只是其中的一个缩影，所以也很期待，就是经由像默默这样的桥梁，还有更多的就是不管是西语世界的出版社，还是其他国外的出版社，就是还是希望有更多的女诗人被看见吧。Vale, entonces la generación nacida en los 70 introdujo impulsos nuevos, incluso dentro de corrientes polémicas como la llamada poesía de las partes bajas o las partes inferiores. Entonces, por este término ya podemos imaginarnos, ¿no?, lo que cuenta en sus poemas, que ya no se enfocan en las cosas tan grandes o los conceptos tan abstractos. Cada vez se da más importancia a las mujeres, a las mismas mujeres, a nuestras propias experiencias, a nuestros propios deseos. Incluso estos poetas también no solo son poetas, también pueden ser artistas o directoras de cine. Entre ellas, Li Chuan es una de las representantes más importantes, porque ella justamente el año pasado rodó una película, es que 出走的决心 no sé cómo se llama en castellano. 出走的决心，离家出走的决心， no recuerdo 离开家庭的 cómo 决 se 心。 titulaba en español. La decisión de, bueno, si traduzco literalmente como la decisión de dejar la casa. Es que hablando de una mujer que a su edad media, porque siempre era como ama de casa o algo así, nunca había dejado la casa, entonces decidió viajar con su propio coche, conduciendo por toda China para conocer, ¿no?, buscar su propia vida, sus propios la determinación de dejarlo todo o algo así, ¿no? Sí, sí, porque casi todos los chinos conocíamos su historia. Es una mujer muy fuerte, muy especial, sí. Y entonces, de hecho, esta película había tenido mucha acogida en el público chino. Y luego, entre la generación nacida en los años 80, pues son poetas más como multidisciplinadas, porque aparte de ser poetas, también pueden ser artistas, incluso puede ser monja. Aunque sea monja, escribe poemas muy chulas, bueno, o podemos decir poemas muy cool. Muy guay. Sí, muy guays. Sí. Entonces sí que tengo muchas amigas poetas que están creando sus propias obras, contando sus propias historias, y me gustaría que cada vez haya más lectores occidentales, puedan conocerles y puedan escuchar sus voces. Entonces también espero que cada vez haya más como traductoras como Isolda, que pueda presentar a estas poetas a los lectores occidentales. Sí, también lo espero también que haya cada vez más, porque en realidad
yo creo que cualquier área en la que uno se enfoque de la literatura china es riquísima, ya sea contemporáneo, antiguo, ya sea las mujeres o las regiones, ¿no? Es riquísimo, y la verdad es que creo que en un momento en el que China cobra una importancia tan grande en el mundo, es también importante conocer su literatura, y para ello se necesita toda una serie de como traductores, editoriales, apoyo también institucional, etc. 就是默默在说，其实因为中国的文学领域其实是非常丰富和多元的，就不光说只是现当代文学，其实我们的古代文学也有很多可以发掘的地方，还有不同的地区的文学，其实都有它很多有特色的地方。然后呢，但这个就是说，如果想要让西方读者更多的去了解到中国文学的话，那肯定不仅仅只是翻译者的工作，同时可能我们也需要出版社的支持，更多的可能甚至需要政府机构的他们的一些支持，是一个大家共同努力的结果，才能让越来越多的西方读者可以去了解到中国的这些文学。Vale, vamos a pasar ahora a escuchar a los poemas de Li Suo recitados por ella en chino y algunos en español por mí. 那接下来就是我们现在这个问答环节呢，先进行到这里。接下来呢，我们有请李所来朗诵他的几首诗作，然后呢，有一些我们会用中文朗诵，然后有一些会用西语或者加泰罗尼亚语来朗诵。好，这些诗都选自于这本诗集。第一首要朗读的诗叫《男母亲》。Vale, pues de hecho todas las obras que vamos a recitar son de este mismo poemario. El primer poema que se llama Mi madre es un hombre. 男母亲，我总说她像小豹子，这没什么新意。女人喜欢把他们的男人形容为豹子、虎、小狗，她的乳头就是这些动物鼻尖的颜色。每当我像婴儿轻轻舔过，它就有了母马、鹿、绵羊湿哒哒的神情。它小腹疝气手术的疤痕，仿佛做剖腹产时留下的，而我正好来自那里。Mi madre es un hombre. Suelo decir que se parece a una pantera, apelativo nada novedoso. A las mujeres nos gusta apodar a nuestros hombres como felinos, panteras, tigres, cachorros, pero él solo se parece a ellos en el color de sus pezones, que son del mismo tono que sus hocicos. Cada vez que paso mi lengua sobre ellos, como un niño que amamanta, él se transforma en yegua, en gacela, en borrego. Mi mirada humedece y su cicatriz de hernia abdominal parece la de una cesárea, de donde nazco yo. 这个是有加泰罗尼亚语的。Bueno, hem traduït internament un parell de poemes de la Li Suo sense pretensions, només per sentir com sonarien els poemes en català. La meva mare és un home. Sempre dic que sembla una petita pantera. No és cap cosa nova. A les dones ens agrada comparar els nostres homes amb lleopards, tigres, cadells. Però ell només s'hi assembla pel color dels seus mugrons, del mateix to del seu musell. Cada vegada que hi passo la llengua, com un nadó que mama, ell esdevé euga, cèrvol, ovella. La seva mirada s'humiteja i tremola, i la seva cicatriu d'hèrnia abdominal sembla la d'una cesària, d'on neixo jo. 谢谢。蓖麻，我记得有一种植物的叶子像一个个摊开的手掌，每一片都长着9根手指。Sorry. 我想了好久也没有记起它的名字，在快要被砍头的时候，我大声喊出蓖麻，蓖麻。我记得他说想从阴道钻进我的子宫，他希望我能生下他，
如此，我便会像爱一个孩子那样，无条件而永远地爱他。我记得我没有接话，我嗡嗡叫着，好像嘴里嚼碎了一把种子。蓖麻，蓖麻。Tártago. Recuerdo las hojas de una planta abiertas como la palma de una mano, 9 dedos en cada una de ellas. Intento recordar su nombre. Casi pierdo la cabeza en el esfuerzo, hasta que de pronto viene a mí, Tártago, Tártago, digo en voz alta. Recuerdo lo que él me dijo. Deseaba deslizarse por mi vagina, habitar en mi útero, que me preñara con él en mi vientre, para luego darle vida y amarlo como solo se ama un hijo, eterna e incondicionalmente. Recuerdo que cambié de tema, murmuré un zumbido con mis labios, como si estuviera masticando un puñado de semillas. Tártago, Tártago. 两性双关，女人的大腿是一对睾丸的形状，细长而鼓胀的腹部刚好是一根勃起的阴茎，顶端冠状沟和饱满的龟头自然分裂为一对乳房。这是史前人类创造的女性裸体石雕，被时间磨丢了头，我因此看不见她的表情，只剩下她稳定的姿态和她永恒而粗壮的力。这个两性雕刻双关里，必定有一条神秘却不可见的阴道，一条从石器时代的黑暗洞穴里延伸到此刻的路。我们仍在其上跋涉。男性刚愎嗜血，旺盛幼稚；女性博大淫荡，果决卑微，一次次尖叫哭泣着，拥抱交合与诞生的暴力。Dos géneros. Los muslos de la mujer tienen forma de 2 testículos. Su abdomen, largo y abultado, se asemeja a la parte superior de un pene erecto. La hendidura coronaria y el glande lleno se transforman en un par de pechos. Es una escultura de piedra prehistórica, una estatua femenina desnuda, cuya cabeza, desgastada por el tiempo, no muestra expresión alguna. Queda la postura serena de ella y la fuerza infinita y robusta de él. Seguro que hay una vagina oculta, invisible, un camino que conecta aquella gruta oscura de la edad de piedra con el presente. Y por ese camino seguimos andando, lo masculino, obstinado, sediento de sangre, potente e infantil, lo femenino, generoso, sensual, determinado, reservado, que aúlla y llora, abraza la violencia que significa unirse para dar vida una y otra vez. 入乡随俗，第一次去丈夫老家，高高的堂屋里摆一张宽大的方桌，开饭时男人们推推让让上了桌，因为远道而来，而且是知名作家，他也被请到桌上。出了多少书，销量多少万，改编成电影能赚多少钱。丈夫隆重地向大家介绍他时，他看见女人们坐在屋中雨棚下，一人手里端一只碗，安静地吃着饭。当推杯换盏的男人们笑着对他说：“你真是我们的贵宾啊！”他脱口而出：“不，我就是只贵宾犬。” Adaptándose a las costumbres. Era su primera visita al pueblo natal de su marido. En el salón principal, bajo un techo alto, una mesa rectangular dominaba el espacio. Antes de la cena, los hombres la invitaron a sentarse con ellos. Cortesía de rigor para una escritora famosa, llegada de lejos. La bombardearon con preguntas. ¿Cuántos libros has publicado? ¿Cuántos millones has vendido? ¿Cuánto ganas con una adaptación cinematográfica? El marido la elogiaba con pompa, mientras las otras mujeres comían fuera, bajo un toldo, con cuencos en las manos en silencio. Los hombres que entre platos y copas cambiantes se deleitaban con la comida y el licor, le dijeron riendo: «Eres nuestra invitada de honor,
Ella, sin titubear, respondió, no, no, solo soy su mascota de honor. Gracias. 下面2首诗是写给我妈妈的。Pues los siguientes poemas los dedico a mi madre. 我的出生，生产持续了2个多小时，总体上很顺利。唯一的不顺发生在产前3个月，检查时发现胎位不正。医生建议妈每天练习跪趴在床上，撅起屁股。她确实那样做了，一直到生的前1天，像一只贵羊，下面缀着大大的肚子。Mi llegada al mundo duró más de 2 horas. Fue un parto sin contratiempos. La única dificultad sucedió 3 meses antes. El feto estaba en posición anómala. El médico le pidió a mi madre que se inclinara arqueada todos los días sobre el abdomen, levantando la parte trasera. Ella siguió las instrucciones al pie de la letra y se quedó así postrada hasta el día previo al parto, como una oveja con un gran vientre colgando por debajo. 遗传，月经彻底不调后去看医生，医生询问我的年龄以及我妈必经的年龄，打电话给妈，她很忧郁，她明显比我更担心我的月经，因为月经将决定我是否还能生孩子，而我妈希望我有一个孩子。妈说她是43岁必经的，医生说这确实偏早，说我可能有提前必经的家族遗传。妈在电话那头急了，她大声说：“我遗传给你的都是好的。” Herencia. Mi ciclo estaba fuera de control. Fui al médico, me preguntó mi edad y cuándo había dejado de menstruar mi madre. La llamé, su voz sonaba inquieta, mucho más preocupada que yo, porque, según ella, de eso depende si todavía puedo tener hijos, algo que ella anhela. Dijo que dejó de menstruar a los 43 años. El médico respondió que era muy temprano. Ella añadió que su primera menstruación fue a los 19 años. El médico dijo que eso era muy tarde. Mala predisposición genética, explicó. Una señal de que podría dejar de ser fértil temprano. Mi madre no tardó en reaccionar, alzando la voz, aseguró: todo lo que has heredado de mí es bueno, todo es bueno. 下面这首诗是写给我爸爸的。Y este poema lo dedico a mi padre. 鹅，当它伸长脖子，直刺前方，扇着翅膀，啸叫着在我身后追咬，我吓得大哭起来。白鹅冠顶的肉瘤饱满而肿胀，2粒机警的小眼睛闪着执拗的光，像极了一架直升机与一条蛇的混合体。父亲一脚踹飞了那鹅，拎起我的毛衣领子，把我拎到自行车上。你知道鹅为什么敢追比它大很多倍的人吗？见我摇头，父亲说鹅的眼睛像一个凸透镜，它所看到的一切都变得很小很小，它才总有巨大的自信。多年以后想起这场对话，眼见父亲种种集勇气自负于一身的时刻，眼见他经受的每一次挫败，我终于知道了，父亲就是那只鹅。Ganso. Estira su cuello hacia adelante, abre sus alas. Gritando, me persigue intentando picotearme. Asustada, me pongo a llorar. La cresta del ganso blanco es robusta y grande, y sus pequeños ojos lanzan obstinadamente rayos de luz. Parecen un híbrido de serpiente y helicóptero. Mi padre se acerca y patea al ganso. Me levanta por el cuello hasta la bicicleta. ¿Sabes por qué el ganso se atreve a perseguir a personas que son mucho más grandes que él? Mi padre me dice que los ojos de un ganso son como un lente convexo. Todo lo que ve, lo ve reducido. Es por eso que tiene tanta confianza en sí mismo. Muchos años después recordé esa conversación, la valentía de mi padre y los momentos en que se daba aliento.
Pensé en cada instante de frustración que vivió y me di cuenta finalmente que mi padre es como ese ganso. 谢谢。下面2首诗是写给我奶奶的，因为我奶奶她在很多年前是经历过中国的大饥荒的，所以她总有吃不饱饭的时候。然后这2首诗中，她都有提到过饥饿。Entonces los dos siguientes 2 poemas los dedico a mi abuela paterna, porque ella sí que vivió las épocas más hambrientas en la historia china, entonces siempre tiene esta preocupación de sufrir de hambre. 阪急阳历年，我们戴着帽子睡觉，寒气扑面，从背缝沁肤入骨，水在屋内桶中结冰，邻居家的鹅在冻铁一样的黑夜里发出金属划擦锅底的嘶鸣。迟迟没睡着的奶奶絮叨着她在民国30年和1960年的呓语：人是一盘沫，睡着不渴也不饿。Un año en Panji. Dormimos con los gorros puestos, el frío azota el rostro, colándose por entre las mantas, calando hasta los huesos. Dentro de casa el agua del cubo se ha hecho hielo. En la gélida noche los gansos del vecino emiten un chirrido metálico, parecido al rasguido de una olla. Mi abuela, que no logra conciliar el sueño, murmura frases de los años 30 de la República de China, de 1960. El ser humano es como una piedra de molino. Cuando duerme no siente ni sed ni hambre. 渔业雨，奶奶爬到树上摘鱼叶，她嫂子饿得爬不了树，叫奶奶拉她上去。奶奶说：“我可拉不动，你要是把我也坠下去，一家人今天就饿死了。”民国30年的阳光照着11岁的瘦奶奶和她更瘦的小嫂子。树上的少女忽然从筐中抓起一把叶子，给她快晕倒的嫂子下了一阵可以吃的雨。Lluvia de hojas de olmo. Mi abuela se encarama sobre el árbol para arrancar unas hojas de olmo. Su cuñada, hambrienta, incapaz de subir al árbol, le ruega a mi abuela que la ayude. Mi abuela responde: no tengo fuerzas. Además, si caigo contigo, la familia se quedará sin comida y moriremos todos de hambre. El sol de la República de China en el año 30 ilumina a mi delgada abuela de 11 años y a su aún más delgada cuñada. De pronto, la joven encaramada sobre el árbol arranca un puñado de hojas y lo lanza sobre su cuñada, casi desmayada. Una lluvia comestible cae sobre ella. 接下来这一首诗是写给我的第2故乡新疆喀什的。喀什是在中国的最西部，它是跟巴基斯坦和阿富汗是接壤的。然后那里主要生活的是维吾尔族，然后维吾尔族人的信仰也是伊斯兰教，跟我童年的时候在中国的内陆安徽的生活环境是完全不同的，所以我到了那里之后，其实是给我的写作又带来了非常多新鲜和陌生的元素。这首诗就是写给这座城市的。Pues el siguiente poema lo dedico a la ciudad que se llama Kashgar. Kashgar se sitúa en Xinjiang, es la ciudad del más oeste de China, está fronteriza con Pakistán y Afganistán. Ahí viven la mayor parte la mayor parte de los habitantes de ahí son uigures, de hecho también son islámicos. Entonces, justamente por mis experiencias en esta ciudad, noto las diferentes formas de vivir y luego las diferentes creencias religiosas. De hecho, es como si fuese mi segundo pueblo natal. Por eso he escrito este poema para esta ciudad. 喀什，牌楼下几个卖旧货的维吾尔族老人，揣着手蹲坐成一排，黑帽白髯，像几只歇脚的大鸟。尚在隆冬，
老城的天空通透如冰块，散射着白色的寒光。不远处的铜匠铺叮当作响，那些挥手嬉戏的小孩，从风中飞落到屋顶的鸽子，猛地回过头来咩叫的短尾绵羊，都按照某种神秘的旨意铺排在巴扎之上。喀什的天空是一个巨型放大镜，这座被太阳和月亮共同搅拌的城市一直在漂浮着上升，如那些老者呼出的热气，如必定受难的灵魂。Kashgar. Bajo el arco de las tiendas, viejos uigures venden objetos de segunda mano, sentados en fila, las manos en los bolsillos, gorros negros y barbas blancas como enormes pájaros que se aquietan. Antes de emprender vuelo, el cielo vacío y transparente de la vieja ciudad parece un témpano de hielo, esparciendo su luz blanca y glacial. A lo lejos, el sonido de martillos y niños que juegan con las manos en alto. Palomas que descienden desde el viento y se posan en el tejado. Ovejas de cola corta que al girar la cabeza balan. Siguen todos las misteriosas indicaciones de cierto Dios. Sobre el gran bazar se extiende el cielo de Kashgar, como una gran lupa agitada por la luna y el sol. Continúa flotando hacia arriba como el aliento cálido que emanan los ancianos o las almas condenadas. ¿Queda tiempo para las preguntas o seguimos leyendo? Vale, pues 好，因为下面这首诗是有那个加泰罗尼亚语翻译的，所以一定要读。Bueno, lo siguiente, porque tiene la traducción catalana, pues lo tenemos que recitar. 星期三的珍珠船，当秋天进入恒定的时序，我就开始敲敲打打，着手研磨智慧的药剂。苦的还不够，我想，只是偶尔反刍那些粘稠的记忆，就足以沉默。要一声不出地吞下鱼骨，要消化那块锈蚀的铁。我想着这一生，最好只在一座桥上结网，不停地画线，在指挥他们建构命运的几何。我必定会在某一个星期三，等到一艘装满珍珠的船来。Un miércoles, un barco de perlas. Cuando el otoño se instala en sus horas constantes, mezclo en el mortero la pócima de sabiduría. No es del todo amarga, pienso. Los recuerdos viscosos vuelven de vez en cuando a llenar mi silencio. Trago espinas de peces sin hacer ruido, digiero trozos de metales corroídos. En esta vida, pienso, he de echar telarañas en un solo puente, donde las líneas geométricas que teja construyan mi destino. Quizás así, de pronto, un miércoles cualquiera, arribe a mi puerto un barco colmado de perlas. La barca de perles de dimecres. Quan la tardor entra i s'instal·la en un ordre constant, començo a picar i repicar, barrejant al morter la poció de la saviesa. Encara no és del tot amarga, penso. Només cal de tant en tant tornar a aquells vells records viscosos que omplen el meu silenci. Em passo espines de peix sense dir res. Digereixo trossos de ferro rovellat. Penso que en aquesta vida millor teixir xarxes sobre un sol pont, traçant línies sense parar, i després dirigir-les perquè construeixin la geometria del destí. Potser així, un dimecres qualsevol, arribarà al meu port una barca plena de perles. 最后一首诗是我写给我的译者默默，同时也是一首写给汉语的诗。Pues el último poema lo dedico a mi traductora Isolda. También es un poema dedicado a la lengua china. 波尔多熊猫，秘鲁诗人默默坐在晨光中，
用汉语告诉我他有多想念汉语。他说，相较于英语的时态、西语的变味，只有汉语最简洁先进，能让人的大脑充满想象力。而他近来最常使用的法语，复杂的简直就像是法餐的就餐礼仪。半熟，7分熟，够了。他宣布，世界通用语应该改为汉语，并立即践行这一论断，把他的名字命名为汉语语言区。他激动地和我交谈，把智利诗人帕拉的诗从西班牙语翻译成汉语，大声朗读。他的听众除了电话这端的我，还有树上的鸟，墙上的猫。而他当初选择买下这所房子，也正因为波尔多少见这种种满竹子的院子。他说，这很中国，就像在四川。Tengo que leer eso. Panda en Burdeos. Isolda, poeta peruana, bajo el resplandor matutino, me dice que extraña el idioma chino. Afirma que frente a los tiempos verbales del español, las declinaciones del inglés, el chino es más conciso, más sugerente, más polisémico, capaz de evocar la imaginación. Me confiesa que usar el francés le agota últimamente, un idioma tan complejo como su gastronomía, medio cocido, 7 octavos. Estoy harta, dice con firmeza. Propone que el idioma universal debería ser el chino y asegura que convertirá su patio en una zona lingüística para este idioma. Habla con entusiasmo recitando en voz alta poemas de Nicanor Parra, traducidos al chino. Su audiencia, además de mí, al otro lado del teléfono, incluye a los pájaros que habitan los árboles del jardín y al gato dormido junto a ella. Cuando compré esta casa, me cuenta, fue por este patio lleno de bambúes. Y concluye, estos bambúes me hacen sentir en China, como si estuviera en Sichuan. 谢谢大家，这就是今天所有关于这本诗集的朗读。 Bueno, muchas gracias a todos. Aquí terminamos el recital pues, de los poemas. Bueno, ahora abrimos el turno de preguntas si alguien quiere... Hola, ¿lo pregunto en chino o en castellano? Como tú quieras. Vale, 我想请问李所，就是你在你的诗集里面有提及女性的一些话题，那我想请问，就是在中国可能这个关于女性的这些话题比较的，就是审查方面会比较严苛，可能比较严苛。我想请问，就是在出版您的诗集的过程，然后或者是您在出版社工作的过程当中，涉及到相关女性这个话题的这些作品，他们就是会不会有一些出版上面审查上面会遇到一些困难？然后还有一个问题想要问默默para Isolda. Es que yo soy traductora también y bueno, en la traducción se dice que lo que vierte, lo que se vierte en traducción son los poemas. Así que en el proceso de traducir los poemas, ¿cuáles son las cosas que te cuestan más? O sea, por ejemplo, la conformidad de la traducción al texto original o sea, las ideas que quiere transmitir las y los autoras y autores. No sé si me explico. Gracias. Sí. Vale, entonces la primera pregunta pues la hago para Riso, porque en este poemario sí que hemos leído bastantes poemas relacionados con temáticas femeninas. También sabemos que en China la censura es bastante estricta, entonces me gustaría conocer durante el proceso de la publicación de sus poemarios, de sus obras,
han encontrado algunas dificultades respecto a la censura. 确实，如你所说，就是中国的出版或者是电影是存在着，这样的审查制度的。但是，一个有趣的现象是，最近的3-5年，其实女性文学或者是女性电影，它反倒是国内的一种潮流。之所以它可以成为一种潮流，我觉得还是因为有读者的需求，比如说女性读者的需求。就像我刚刚有提及的，像尹丽川的这个电影《出走的决心》，它其实里边也触及了一些比较尖锐的话题，比如说女性要面对家暴，然后女性她要一个中年女性，她既要照顾丈夫又要照顾女儿，然后她没有办法走出自己的世界。就是也要看这个创作者他用哪一种表达可以去巧妙地避开审查，或者是说不要让他所传达的东西太过于性别对立，或者是说太过于因为我觉得中国的女性主义可能它是在一个进程当中，所以作为女性创作者，我很希望可以去推动这个进程。但是有的时候，如果说你用一种更加强硬的姿态，可能反倒你什么声音都发不出。这也是就是慢慢的你会找到一种跟他相处的方式。比如说我刚刚今天分享的几首诗，像两性双关这样的诗，它里边其实是会很有这个身体的器官这样直接的表达。这首诗其实是在互联网上完全可以发表的，可能在纸质出版的时候会遇到一些问题，但是就是因为发表的渠道还是相对多的，比如说纸质不能发，我就在互联网上发，然后他给我删掉了，然后我可以把这个东西转换成图片，我还可以发，就是你总能找到一种方法把你的声音发表出去，是这样的。Entonces sí que en China, tanto el cine como la publicación de los libros siempre tiene este problema con la censura, pero en los últimos 5 años sí que va sucediendo un fenómeno bastante interesante, porque la literatura femenina y luego el cine sobre las temáticas femeninas está en la tendencia. ¿Y por qué se ha producido esta tendencia? Porque justamente existe la necesidad, porque las mujeres necesitamos este tipo de literatura y este tipo de cine, como la película que he comentado anteriormente de la directora Yin Li-chuan, que se titula, ahora sé el nombre, que se llama Like a Rolling Stone. Entonces, hablando de una mujer que está atrapada en la familia, está como atrapada con su marido y con su hija, no puede dejar a su familia a realizar sus viajes, a hacer las cosas que le dé la gana. Entonces esta película sí que ha causado como bastante empatía, ¿no? con otras mujeres. De hecho, en China el feminismo ahora está en su proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces las mujeres o las creadoras, lo que tenemos que hacer no es buscar una voz muy dura o una manera muy dura, muy directa para levantar esta batalla, sino que podríamos buscar algunos caminos no tan directos, algunos caminos más inteligentes, más estratégicos para expresar las ideas que nos gustaría expresar. Por ejemplo, el poema que acabo de recitar, que se titula Dos géneros. Ahí sí que vemos que he hablado de bastantes órganos sexuales. Entonces, por ejemplo, yo puedo publicarlo sin ningún problema por internet, aunque a veces me los elimina y tal, pero lo puedo convertir en otras formas. Por ejemplo, lo puedo convertir en una imagen, en una foto. Entonces, de todas formas, los lectores pueden encontrarlo. Entonces, para mí, ahora tenemos tantas vías para publicar nuestras obras, siempre podemos encontrar algún camino adecuado para expresarnos. 我还想稍微补充一下，其实这2年就很多女性作家的书在中国是相对比较畅销的，比如说像去年的诺贝尔文学奖的获得者韩江的作品，刚好她也是一个亚洲的女性作家，她的书也恰好是我们公司出版的，她的整个这个系列都非常的受欢迎。还有包括像那个意大利的小说，包括剧集《天才女友》，其实在中国也非常的受欢迎。就是我能够感受到，虽然有很多的禁锢和限制，但是中国的女性确实是
他们在学习，在成长，在不断的接受新鲜的东西。De hecho, últimamente bastantes escritoras extranjeras y sus obras tienen muy buena acogida dentro de las lectoras chinas. Por ejemplo, la ganadora del premio Nobel del año pasado, Han Kang, pues sus obras tienen un montón de lectoras chinas. Y luego los libros de la escritora italiana Ferranta también tienen muchísimos lectoras en nuestro país. Eso quiere decir, las lectoras chinas estamos creciéndonos y estamos aprendiendo. Sí, sobre el tema de la traducción. 对，然后呢，第二个问题是提给那个默默的，就是说，因为作为就是刚才提问的这位女生，她本身也是翻译，然后呢，她说作为译者来说，就是在翻译诗歌作品当中，可能很多的东西是在翻译的过程当中会流失掉的。那么就是想问问您，您在翻译的过程当中，就是你是遵循一个什么样的方法去翻译这个诗歌作品？是就是逐字逐句的去翻译呢，还是说你遵循了其他的一些方法来将这些作品翻译成另外一种语言？ Sí, muchos dicen que la traducción es el arte de elegir qué es lo que uno quiere perder, ¿no? Entonces siempre vas a perder algo y tienes que elegir qué vas a traicionar de alguna manera. Muchos dicen que también la poesía es intraducible, aunque creo que la historia de la literatura está construida sobre la base de traducciones de poesía que han ido nutriendo de una cultura a otra, ¿no? La poesía china, la traducción de la poesía china renovó la poesía en inglés, por ejemplo. Entonces, creo, y además también las teorías de traducción han ido evolucionando y han pasado por muchísimas, se han ido adaptando también a los tiempos, ¿no? Entonces, ahora hay muchísimas teorías postcoloniales, teorías que nos acercan quizás a algo más que pueda ser menos orientalista, que pueda ser más inclusivo, que pueda ser más respetuoso también con la obra. Y también, entonces creo que cuando uno traduce, por ejemplo, y sobre todo cuando traduce poesía, porque creo que traducir poesía, uno está frente a muchísimos retos, ¿no? De que eso, y hay que hacer, creo que un análisis siempre de, en primer lugar, la obra, ¿no? La persona, la poeta o el poeta, la obra, el contexto, el tiempo, y luego en base a ello el estilo, luego en base también, luego ver si hay, cuáles son los retos de la traducción, ¿no? Lo que nos parece intraducible, ¿no? Lo que parece intraducible puede ser la métrica, por ejemplo, porque puede ser también la estructura gramatical, porque en primer lugar, por ejemplo, si uno ve los poemas chinos que aquí aparecen sin signos de puntuación, por ejemplo, entonces que eso también se hace, pero en chino es parte de casi cultural, ¿no? Si uno ve la poesía antigua china no hay signos de puntuación, la sintaxis es distinta. Entonces, ¿cómo hace uno estas adaptaciones? Creo que por un lado hay teorías que uno puede utilizar, por otro lado también uno puede elegir una estrategia y decir, ser consciente de decir, bueno, no puedo traducir la métrica o el ritmo, o no puedo traducir no puedo traducir la sonoridad exactamente, pero uno puede acercarse, digamos, tener consciente, digamos, decir, este poeta ha elegido una sonoridad particular, entonces eso es lo que voy a respetar, sobre todo, ¿no? Y otros, por ejemplo, uno puede decir, este poeta tiene un lenguaje cotidiano, entonces eso es lo que a lo que voy a darle más importancia, ¿no? Y de esa manera también, es que no solamente es el tema, sino también es el lenguaje, es el autor, el contexto, también su posición dentro de un movimiento, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, Liso se enmarca dentro de, digamos, la poesía contemporánea, un lenguaje relativamente coloquial, íntimo, entonces, dentro de qué contexto intentar que su lenguaje, la poesía, se refleje no solamente el estilo de ella, sino también cómo está insertado dentro de un marco más amplio, ¿no? Y entonces sí creo que de esa manera uno puede llegar, y luego claro, hay cosas que hay que pulir siempre y acercarse digamos, intentar perder lo menos posible. Y de todas maneras siempre se dice que
la traducción es una recreación, ¿no? Porque mismo poema se puede traducir de muchas maneras y de hecho hay libros donde son colecciones del mismo poema traducidos por muchos traductores, ¿no? Porque claro, cada uno tiene lo que quiere, su aproximación a su manera de entender ese poema y su manera también de entender la traducción de ese poema, ¿no? 我一点点traducir，就是刚才默默呢，就是跟这位女生她大概讲了一下她在翻译当中时候她所持一个观点，因为首先就是从这个文学翻译来说，它本身就是一个取舍的艺术，就你中间必须要舍弃掉一点东西，你可能就是要选择我到底要在我这个翻译过程中我去舍弃掉哪些。但是呢，就是尤其虽然说大家都说诗歌是无法去翻译的，但是呢，诗歌的翻译它又是必不可少的，尤其是在不同的国家间、不同的文化间，其实正是恰恰因为这个诗歌的这个翻译，它从一个国家的文化可能会去滋养到另一个国家的文化或者它的文学创作。当然，就是这个中间这个诗歌的翻译，它也是一个不断顺应的过程，也是一个与时俱进的过程。就是从现在的翻译理论里面来讲，就是比如说，尤其是对东方或者中国的这些文学的翻译里面，也有很多新的理论，包括现在大家会提到一些后殖民主义这些相关的理论。然后包括就是说我们在现在的这些翻译当中，就是将东方或者中国的文学翻译成西方文学的时候，我们是否是要少一点东方主义的东西？我们是不是要对这个东方的这些文学创作，我们要有一种更宽容、更尊重的态度？当然，这是我们每一个翻译所要面对的这些挑战。而且呢，就是我们在进行翻译的时候，我们首先是要先进行一次分析，就是说我到底就是我要了解这个作者，我要了解他的作品，了解他包括创作的背景，然后他创作的这些时间或者他的风格。我首先只有在进行对他的所有的作品和对这个作者我进行了分析之后，我才能更好的去决定我要以什么样的方式去翻译他，以及翻译他的作品。然后当然就是诗歌里面它可能更难的还因为涉及到押韵、音律，然后所有的这些节奏，还有一些结构上的对称的这些东西，这可能就会增加更多的难度。而且就像可能像中国的古典诗歌里面，它是没有标点符号的。那这个在西方的这个诗歌里面，大家可能会觉得是没有办法理解。那就是说我中间要采用什么样的方式，能够让西方的读者去理解中国古代诗歌的这样的一些特点。而且比如说像默默在翻译你的诗歌的时候，因为他也了解到，就相对说你的诗歌是一个现代主义的诗歌，然后你用的语言也是比较日常的语言，然后是比较私密的语言，那他可能就会在他的翻译里面，他尽量去贴近你的风格，就是去如实的去反映你这个语言的风格。然后比如说像在翻译有些诗人的时候，可能他这个诗歌里面的音律性是比较强的，那他可能在翻译的时候，他尽量就要去保持他这种音律和节奏，尽量不要在翻译过程中损失掉这个东西，尽量是能够去忠实的去还原这一部分。但是如果说涉及到像你这样比较日常的话，那我可能就是要采用一种更为平实的这个方法去进行这个翻译。然后但是不管怎么样说，我们也始终一直在说，翻译它其实是在一个在创作的过程。其实翻译就是同一首诗，如果有不同的译者去翻的话，就可能1000个人的莎士比亚一个道理，就是说但每一个人翻出来的文本译本都会是不一样的。那这个就是说也是取决于每一个译者他对诗歌的理解和他对这个作者的理解。Bien. Una última pregunta. Hola, una pregunta corta sobre el nombre de Li Suo, de por qué, por cómo lo ha elegido y qué significa para ella este nombre. Gracias. 就一个非常简单的问题，他想知道就是你的名字李所是什么意思，然后是说为什么会选择这个名字。在中文里，里这个字的意思是向内，然后所这个字的意思就更像是一个地方。然后向内所在的地方就是我们的内心和灵魂，是我当时选择这个名字意义的原因。然后在中国还有一个成语叫做理所当然，这个成语的意思非常好，就是你做什么事情都顺理成章，理所当然，而且也很方便大家去记住。Vale, entonces el carácter li significa hacia adentro, eso significa lugar.Entonces, un lugar que se dirige hacia adentro, pues se refiere a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestro alma.
entonces por eso he elegido este nombre. Y además en China también tenemos un dicho que se llama Li Suo Dang Ran, es como dar por hecho o por supuesto. Entonces en este sentido también es como existe un juego de palabras, así también es más fácil memorizar Li Suo. 谢谢。